Capítulo 139, tomo 4, julio 31 de 1902. La verdadera caridad debe ser desinteresada. Encontrándome en mi habitual estado, algunas veces he visto a mi adorable Jesús, pero siempre en silencio. Yo me sentía toda confundida y no me atrevía a preguntarle nada, pero parecía que quería decirme alguna cosa que hería a su sagrado corazón. Finalmente, la última vez que vino, me dijo: «Hija mía, la verdadera caridad debe de ser desinteresada por parte de quien la hace y por parte de quien la recibe, y si existe el interés, ese fango produce un humo que ciega la mente y que impide recibir el influjo y los efectos de la caridad divina. He aquí por qué en tantas obras, aún santas, que se hacen, y tantos cuidados caritativos que se realizan, se siente como un vacío, y no reciben el fruto de la caridad que hacen».